Buenas guerreros, hoy traemos otro vídeo de historia del canal Samurai Warriors. Esta vez vamos a hablar de artes marciales en Europa. Se habla mucho de las artes marciales orientales y poco de las artes marciales europeas. Algunos se pensará que antiguamente se defendían en Europa dando besitos y abrazos o tirando arcoíris. Fuera de broma. Donde hay una amenaza, se hace necesario crear y pulir diferentes técnicas para la supervivencia, la guerra o la defensa personal, como se utilizaban en otros tiempos. No me voy a andar por las ramas, os dejo con el vídeo. Ahí está. Dado que la historia europea ha estado plagada de conflictos armados, se puede inferir que los pueblos sobrevivientes han desarrollado métodos de lucha particularmente efectivos. Sin embargo, la incorporación en la guerra de tecnología moderna, a partir de la introducción de la pólvora, ha hecho que en la instrucción militar se haga énfasis en la utilización de armas modernas, lo que excede la definición de un arte marcial. El material original más antiguo, escrito e ilustrado sobre las artes marciales europeas que se ha conservado, data de los siglos XV y XVI, escrito por maestros de renombre como Hans Talhofer. Es el autor de al menos 6 manuales de esgrima ilustrados, que describen los métodos de lucha con las manos desnudas, daga, espada, espada corta, escudos, mazas, esgrima a caballo y panoplia de armas. Talhofer fue un maestro de esgrima contemporáneo, un exponente de la escuela alemana. Trabajó como maestro de esgrima, donde pudo enseñar y refinar su técnica. Las técnicas ilustradas por Talhofer incluyen el manejo inusual de espadas, como la lucha a media espada, que consistía en agarrar una espada de la mano y media o 2 manos con una mano cerca de la empuñadura o en el filo y la otra en el fuerte de la hoja, y el uso de escudos en forma de violonchelo, que poseen extremos puntiagudos, para enganchar y empalar a sus oponentes. Otro de los exponentes fue Fiori dei Liberi, Fiori Furlano de Cividale, mucho más tarde, de Austria, de Liberi, de Premariaco. Joder, más largo que un día sin pan. Podrían haber puesto un nombre más corto. Espérate que ya me he perdido. Siempre me pasa lo mismo. Cojo y me pierdo. Fue un caballero diplomático de finales del siglo XIV y maestro de esgrima itinerante. La flor de la batalla es su obra, un manual sobre el arte de la esgrima. Las principales secciones de la obra incluyen abrazare, jugadas sin armas, generalmente traducidas como lucha, daga, espada a una mano, el uso de la espada en una mano, también llamado la espada sin el escudo, espada a due mani, el uso de la espada a 2 manos, espada en arme, el uso de la espada en la armadura, principalmente técnicas de la media espada. Azza, juegos de hacha con armadura, lancia, juegos de lanza y bastón, y combate montado, incluyendo la lanza, la espada y el agarre. Otro de los exponentes destacados fue George Silver, no confundir con Long John Silver. George Silver, hacia 1550 y principios de 1560-1620, fue cuando vivió. Fue un noble inglés de los siglos XVI y XVII y entusiasta de la esgrima. No estaba afiliado a los maestros de defensa de Londres, pues eran considerados de clase baja, y no habría sido un maestro de esgrima, ya que estos últimos fueron clasificados como vagabundos, según la ley. Qué curioso. Los maestros de esgrima eran vagabundos. A pesar de esto, poseía fuertes opiniones sobre el método adecuado de esgrima y se oponía firmemente a las tradiciones continentales contemporáneas de esgrima. Fue particularmente crítico con los maestros italianos, que habían establecido escuelas en Londres. En 1599, Silver publicó un tratado titulado Paradoxes of Defense. Perdonadme inglés, que es que tengo inglés de Vallecas. Paradojas en defensa. En este trabajo habla en contra del popular estoque, detallando lo que él ve como sus defectos inherentes, así como los estilos de cambio de hoja, de
esgrima extranjeros, que lo enfatizan. Un segundo volumen titulado Instrucciones breves sobre mis paradojas de defensa, y que explica su propio estilo de esgrima inglés. Más tarde, en Europa y Oriente Medio ya existían las artes marciales denominadas artes de la guerra de origen occidental. Los métodos de defensa personal eran creados por los nativos de las antiguas civilizaciones durante los famosos imperios. Los romanos y los griegos, quienes eran amantes de los deportes, ellos mismos desarrollaron sus propios estilos de defensa, conocido actualmente como la lucha grecorromana, el pancration, entre otros. Aunque la lucha libre ha sido un deporte muy practicado, estamos hablando ahora de la lucha grecorromana, desde la antigüedad, fue en 1848 cuando un francés de nombre Jean Spragat, antiguo soldado de Napoleón, quien tenía una barraca de feria, instituye la lucha moderna al popularizar la norma de no realizar presas por debajo de la cintura. Este era el origen de la lucha grecorromana, llamada entonces lucha francesa o lucha a manos planas. Más adelante, el italiano Basilio Bartoli fue el que le puso el nombre de grecorromana a las culturas más influyentes en el desarrollo de estilo de Europa. Ya me perdí otra vez. Fue el que le puso el nombre de grecorromana, en alusión a las culturas más influyentes en el desarrollo de estilo en Europa. Ahora sí, vamos a hablar ahora de el pancration, término que proviene del griego antiguo. Eran las MMA de la antigüedad, pero a lo bestia. En Grecia, al ser una mezcla de lucha y boxeo, en el pancration se utilizan técnicas de ambas disciplinas, tales como el voltear, agarre, sujetar por el cuello o lanzar, entre otras. Se permiten los puñetazos y en realidad está permitido más o menos casi de todo. Aplastamientos con los pies, manotazos, entre otras cosas. Ni siquiera se respetan los pendientes, los genitales. Las reglas solo penalizaban el morder y meter los dedos en los ojos, la nariz o la boca del oponente. Los llamaron pancracio en la cultura romana. Estos dos métodos son los métodos de lucha más destacados en la antigua Grecia y en el Imperio Romano, y quizás los más conocidos. También cabe destacar que en Roma también entrenaban estos métodos de lucha para pelear en los coliseos. Estos dos métodos de lucha son quizás los más conocidos. Otras tribus, como los vikingos, creadoras del budo vikingo o el glinka. Ahora vamos a hablar de el budo vikingo. El budo vikingo es un arte marcial enfocado totalmente en el ataque. El pensamiento que ellos tenían era ofensivo todo el tiempo, dada su naturaleza de exploradores, saqueadores y conquistadores. Los vikingos desarrollaron diversas técnicas dentro de su arte marcial para terminar más rápido con un oponente. Usualmente eran superados en número. Los germanos, los cuales eran también valientes guerreros, desarrollaron sus propios sistemas de lucha con espadas y escudos. Más adelante surgió también en España, con la llegada de los tercios españoles, la escuela de esgrima verdadera destreza. El sistema de esgrima española llamado... He escuchado la música del arpa y me he perdido. Destreza es un método global de lucha con espadas, con un fuerte componente matemático, filosófico y geométrico, fruto de la educación renacentista de sus inventores. La verdadera destreza no se centra en las técnicas concretas, en intentar entender y explicar la esgrima como un corpus de conocimiento completo, ayudado de técnicas geométricas y tratando el conjunto como ciencia de las armas. Su intención es ser un método de lucha universal, aplicable a todas las armas, incluyendo espada, daga, espada y broquel, espada a dos manos y otras. Destreza española fue Jerónimo Sánchez de Carranza. Si bien quien lo condensó, expandió y perfeccionó fue Luis Pacheco de Narváez. Existen varias escuelas de esgrima, que ya hemos visto, como la italiana, la alemana o la inglesa. Por destacar alguna otra que no hayamos visto, destacaremos la escuela francesa y la escocesa. Vamos a seguir. A finales de 1800, Edward William Barton Wright, un ingeniero británico que había pasado los 3 años anteriores viviendo en el Imperio del Japón, donde aprendió diferentes técnicas y estudió con Jigoro Kano, más tarde volvió a Inglaterra y anunció la creación de un nuevo arte de defensa personal. Creó el estilo Bartitsu, con influencias orientales, contracción de su apellido, y de Jiu-Jitsu. Bar, de Barton, Jitsu, de Jiu-Jitsu. Barton Wright afirmaba significar Bartitsu defensa personal en todas sus formas. Como curiosidad, Sir Arthur Alan Doyle nombró en sus novelas
de Sherlock Holmes, este arte marcial, en el cual Sherlock era practicante. También anteriormente en Francia se fundó el Sabate francés. Si queréis saber más sobre algún estilo de lucha en particular, dejadlo en los comentarios ahí abajo y haremos un vídeo al respecto. Seguimos más adelante con la llegada de películas de acción y artes marciales chinas y japonesas y visitas de reconocidos maestros del lejano oriente a Europa. Allí surgieron maestros que crearon sus propios estilos de defensa personal en cada país del continente. Esto basado en la filosofía de las artes marciales chinas y japonesas principalmente. Ciertas artes marciales han sobrevivido, aunque con muchas transformaciones. Por ejemplo, el esgrima se ha convertido en un deporte. Algunos grupos intentan reconstruir el arte de la esgrima histórica a partir de los manuales de combate conservados, reviviendo estilos de lucha con espada y escudo, con mandobles, justas y otros tipos de combates en refriegas. También se ha intentado recuperar el pancratión griego. Desafortunadamente se presenta la dificultad inherente a registrar por escrito los hechos esenciales de un arte marcial, por lo cual se tratan de cubrir las ambigüedades a partir de técnicas practicadas en la actualidad. ¿Os habéis enterado? Pues yo tampoco. Esto quiere decir que al existir pocos documentos sobre las técnicas que se utilizaban en el pancratión, pues antes están intentando meter técnicas más actuales. Se siguen practicando activamente otras disciplinas que no utilizan armas, como el boxeo inglés, la lucha libre y el sabate francés. También se ha mantenido la práctica de artes marciales tradicionales, propias de las culturas regionales europeas, como el palo canario. En ciertas circunstancias, los deportes modernos presentan características que proceden de artes marciales. Esto es interesante, aunque sea difícil reconocerlas a simple vista. Por ejemplo, la gimnasia en el potro o caballete procede de la habilidad de un caballero de cambiar de posición y luchar eficientemente al ir montado a caballo. Lo mismo sucede con el lanzamiento de jabalina o bala, y supongo que el de disco también. Debe señalarse también la aparición de artes marciales modernas, desarrolladas para el uso de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como el Krav Maga israelí, muy famoso, el Sambo de la Unión Soviética, muy famoso también, y más actual la defensa personal policial. Con la difusión en Occidente de las artes marciales en Asia, se han desarrollado en ciertos casos variantes nacionales de las disciplinas orientales. ¿Os ha gustado? Dejar comentarios, no os olvidéis de suscribiros y cansa de mirar.